QHPS yo reencarnaba en Boku no Hero vigilante siendo mujer. Cap 1. Hola gente, ¿cómo andan? Yo estoy como todos los días bien bueno. Les traigo la continuación de este fic todo chido, creo. No, bueno, por mi parte no tengo mucho que decir, así que disfruten. Narrador. Han pasado 5 meses desde que la protagonista llegó a este mundo tratando de adaptarse a este mundo y consiguiendo trabajo. Por lo menos Dios la envió con papeles necesarios para vivir en este universo, pero claro, no aún tenía la nacionalidad mexicana y japonesa, así que es extranjera, pero de todos modos pudo conseguir un trabajo en una tienda, siendo una combinación entre videojuegos y tienda de música, pero ahora en la actualidad se podía ver a la prota en un deshuesadero abandonado con el tiempo, entrenando sus habilidades y reflejos en un circuito de entrenamiento que creó algo improvisado pero funcional. El pelt. Uf, qué cansado, los carros de este mundo pesan demasiado, pero me sirven para fortalecer mi cuerpo. En mi mente. He estado viviendo en este mundo durante 5 meses, cuando empezarán los eventos de la historia original, pero será mejor ser fuerte. Hasta ahora he descubierto varias cosas de mi don, lo llama Kishusuru, que se traduce como absorber el poder. Su naturaleza y límites son en gran parte las desconozco, pero algunas de sus características más destacadas son: lengua extensible. Mi lengua puede estirarse hasta 20 metros o más. Mandíbulas flexibles. Tengo unas mandíbulas muy flexibles, capaces de engullir cualquier cosa. Estómagos. Al parecer tengo 2 estómagos, los he denominado E1. Un estómago que puede digerir cualquier cosa, incluso metales resistentes. E2. Un estómago que puede almacenar cualquier cosa sin importar el tamaño. Los objetos dentro no caducan y permanecen como entraron, sin que el tiempo pase sobre ellos. Aguijón de lengua absorbente. Mi aguijón tiene la capacidad de absorber sangre, como un mosquito, sin que la víctima lo note. Esta sangre me permite adquirir el don de la persona a la que pertenece, sin afectar su propia salud. El límite radica en la cantidad de sangre disponible, o sea, 1 mililitro de sangre conlleva 1 minuto de uso, 1 litro a 1 hora por el momento. Eso es todo lo que sé hasta ahora. Solo tengo 3 frascos de sangre, uno es capaz de convertirse en un zorro de 9 colas, el otro me da la capacidad de ver en la oscuridad, y el último me da la capacidad de caminar sobre lo que sea hasta en el aire. Los obtuve de algunos clientes, por lo menos no se dieron cuenta cuando les extraje sangre y fue bastante, la verdad. Narrador. Se podía notar cómo se hacía de tarde y eso hizo que la prota tome sus cosas y irse para prepararse para su segundo trabajo, ser una vigilante. Mente del pelt. Llevo haciendo esto desde el segundo mes que estuve en este mundo. Fue difícil empezar siendo una vigilante, sí, mucho, y he sido lo más discreta posible. En el primer mes investigué las rutas menos concurridas por héroes nocturnos y descubrí un distrito poco frecuentado y teniendo una tasa de crímenes algo alta, así que me mudé algo cerca de ese lugar. Narrador. En medio de la noche y la oscuridad solo iluminada por la tenue luz de las farolas, se podía ver cómo el Gin se balanceaba. Era yo usando mi lengua como cuerda para balancearme en las farolas y corriendo en los edificios. La primera vez que hizo esto más de una vez se cayó al suelo, pero con un copo de práctica en los entrenamientos y listo. Era una persona que aprendía rápido en lo que le gustaba y balancearse le acabó tomando el gusto. Se sentía como Spider-Man, pero rápidamente se detuvo en un edificio, siendo ocultada por la oscuridad de la noche, y por si se preguntaban, su traje es algo simple, una ropa negra para camuflarme en la oscuridad, pero cambiaría mi traje por algo más súper, pero esto es lo que hay. Pero mi extras empezaba a saltar y balancearse de edificio a edificio. Rápidamente escucho ruidos de auxilio en un callejón y rápidamente me asomo al callejón siguiendo en el techo del edificio, y así lo vi como unos tipos agredían a una madre y a sus hijos. La madre intentaba proteger a sus hijos pero no podía hacer mucho y los niños solo su madre. Bravucón 1. Jeje, miren muchachos, es una linda chica, ¿qué tal si nos divertimos con ella? Bravucón 2. ¿Y qué hacemos con los niños? Bravucón 3. Nada, solo secuestrarlos y vender sus órganos, nos darán una buena paga. Narrador. Así los 3 tipos empezaron a reírse, empezando a acercarse a la madre y sus hijos, y la madre tratando de decirles que los dejaran en paz, pero los bravucones solo hacían oídos sordos, hasta que a unos de los bravucones le cayó un contenedor de basura a uno de ellos. Bravucón 1. ¿Qué mierda que acaba de pasar? ¿Quién fue el cabrón? Bravucón 2. ¿A quién le importa? Tomemos a los niños y vámonos. Narrador.
Rápidamente el más grande apartó de un manotazo a la madre, chocando con una pared, y el otro agarró a los niños con su don que parecía que sus manos se hacían cadenas, amarrando a los niños, y el más grande, quitando el contenedor y tomando a su compañero, yéndose corriendo, y mientras no miraban mi lengua, atrapaba a la madre y me la llevaba a lo oscuro. Bravucón 1. Corre más rápido, quién sabe si nos están persiguiendo. Bravucón 2. Eso trato, pero recuerda que llevo peso extra. Bravucón 1. Deja de quejarte y solo sigue corriendo. Bravucón 3. ¿Qué pasó? Me duele la puta cabeza. Narrador. Rápidamente el tercer bravucón se despertó, y su compañero lo solo, y este empezó a correr, y estos le explicaron la situación, y este se enojaría mucho empezando a soltar rayos de las manos, y juro que mal haría el carbón que le hizo esto, pero sin darse cuenta en que llevaba a los niños fue amarrado con mi lengua, porque era el que era más lento, llevándoselo a lo oscuro, y solo se podía escuchar sus gritos hasta que no se pudo escuchar nada que solo silencio. Rápidamente los dos bravucones se pusieron en guardia activando sus dones, uno soltaba rayos y el otro transformó su mano en un cañón, y la otra en una espada hechas con su cuerpo. Bravucón 3. Aparece cabronazo y no seas cobarde pedazo de mierda, dijo, gritando a la nada, solo siendo iluminados los dos por la luz de las farolas. Bravucón 1. Mantente a vista, quién sabe de dónde ataque este tipo. El más grande, siendo el más sensato y menos impulsivo, empezó a analizar su entorno notando que estaban en desventaja por toda la oscuridad, y tampoco sabía qué don tenía y también qué héroe sería. Rápidamente pensó en el borrador de dones, pero él enseguida con su don borraría sus dones, así que lo descarté rápidamente y siguió pensando en quién sería el tipo con el que se enfrentaba, pero de la nada una cadena salió de la oscuridad, amarrando en la mano del más grande, donde tenía el cañón, y de la oscuridad salí yo impulsado por haber jalado la candela, impulsándome rápidamente y dándole una patada en la mandíbula al más grande, haciendo que salga volando unos pocos centímetros. Bravucón 3. Allí estás, cabronazo, muere, dijo para asolar de sus dedos rayos, que rápidamente esquive balanceándose por las farolas, que éstas eran destruidas por los rayos del bravucón, pero rápidamente con mis cadenas las agitó hacia atrás y con fuerza las lanzó hacia el bravucón, pero fue cambiado por el más grande, tomando la cadena con su mano que era antes la cuchilla. Bravucón 1. Debo admitir que eres listo. Tomás primero a nuestro compañero con los niños. Fue listo, pero tu suerte se acaba aquí. Rápidamente el tercer bravucón lanzó rayos, que con dificultad esquivó porque el más grande jalaba la cadena y a la vez disparaba de su cañón, haciendo que esquivar sea difícil, pero rápidamente usé la cabeza. Rápidamente corrí al más grande, que este se desequilibró por haber jalado con fuerza, y con una patada en la cabeza que impactó en el pavimento hizo que quedara al borde de la inconsciencia, pero rápidamente su compañero se alejó para lanzar sus rayos. Mala idea. Rápidamente tomó su compañero, haciendo que él reciba el ataque, dejándolo fuera de combate, haciendo que el último bravucón me maldijera. Bravucón 3. Hijo de puta, ahora si eres hombre muerto, te voy a hacer sufrir achicharrándote con mis rayos. Rápidamente quitó a su compañero del camino y empiezo a correr rápidamente hacia el último bravucón, y con mis cadenas atraigo un bote de basura, y lo lazo hacia el bravucón, que este lo destruyó con sus rayos haciendo humo, y repentinamente salgo de ese humo, tomando de sorpresa a el bravucón, y con mi cadena las impactó en la cara del bravucón, amarrándola fuertemente en su cabeza, y este trato de electrificar la cadena, pero lo lancé a una pared y lo hice 3 veces de un lado a otro, hasta dejarlo inconsciente. Así me acerco a el bravucón, y lo arrastró al techo de un edificio y lazó una cadena, atrapándolo de la pierna, atrayéndolo hacia mí. En la mañana siguiente se podía ver en mi trabajo de cajera, siendo hasta ese momento la única empleada, era la encargada de supervisar la tienda, mientras que mi jefe está enfermo, pero como todos los días no había mucha gente y solo estaba viendo las redes sociales para desaburrirme, mientras que en la Bosnia sonata música de Michael Jackson, que puedo decir el rey del pop siempre será el rey. Mientras seguí viendo las redes pude ver una noticia que decía que en la noche la policía acude a un llamado de auxilio de una madre y sus hijos. La familia declara que un misterioso héroe los salvó, pero los niños dijeron que apareció de la nada partiéndoles el trasero a esos villanos. Un posible nuevo vigilante en las calles.
La policía no ha declarado ni nada, pero no se sabe quién es este nuevo vigilante, será amigo o enemigo. Después de que el Pelt terminó de leer la noticia solo pudo dar un suspiro pesado. Tal vez esta noticia le traiga problemas o, conociendo las redes, será acaparada por mayores noticias y solo sería ignorada, pero en este mundo hay gente muy cautelosa y tomarán en cuenta muchas cosas, así que mi objetivo sería encontrar un don de sangre. Es un don muy poco común, aunque conozco un héroe que usa sangre solo patrulla de día, y salir de día es peligroso, así que descartado, así que tendré que confiar en mi suerte para borrar ese rastro de sangre desaparecida que dejó en los villanos. Eso de seguro levanta más sospechas. El Pelt. ¡Qué aburrimiento! Ya son las 2 de la tarde y pronto cerraría la tienda. Solo tenía que limpiar el lugar y me puedo oír, pero escuché la campana de la entrada sonar alegremente y mi atención se dirige a la entrada y solo puedo ver el cabello de la persona era morado y corto. No le puse mucha atención y solo seguía escuchando música con mis audífonos mientras trapeaba el lugar. Después de un rato de limpiar siento como alguien me toca, siendo la persona de cabello morado, pero abrí los ojos en par, reconociendo a la persona. Era una chica baja, lo bueno de estatura promedio para mí, con cables de audífonos colgando de sus orejas, así la pude reconocer. Su nombre era Hiro, si no recordable mal, pero la prota tenía que bajar la mirada por la estatura de la chica, porque ella media 1,90, una situación graciosa para la prota Hiro. Disculpa, ¿me puedes decir dónde puedo encontrar discos de Agd Pelt? Sí, claro, están en el almacén. Dime qué disco buscas exactamente, Hiro. Oh, serio, los tiene. Que bueno, en todas las tiendas que preguntaba decían que no los tenía, pero bueno, ¿me puedes dar si es posible todos los discos de Agd Pelt? Claro, déjame ir atrás. Narrador. Después de un rato regresó con una caja llena de discos. El Pelt. Oye, ¿sabes que pudiste escuchar esta música en internet, sabes, Hiro? Bueno, sí, pero sería mejor tener los discos y escucharlos en mi casa, en mi disquera. El Pelt. Bueno, todos tienen sus preferencias. Narrador. Después de un rato cobras a Hiro, siendo un precio muy barato. Hiro. Vaya, sí que fue barato, pensé que costarían más. El Pelt. Sí lo sé, mi jefe dice que no se debe ser tacaño con las personas que les gusta la música, por eso casi todo en esta tienda es barato. Hiro. Oh, vaya, entonces creo que me pasaré más seguido por aquí. El Pelt. Sí, como dicen siempre, eres bienvenida, Hiro. Bueno, muchas gracias. El Pelt. Igualmente. Narrador. Así la peli morada se fue con una caja llena de discos y yo solo sigo con mi chamba hasta que es hora de cerrar. El Pelt. Bien, con esto terminé mi chamba, es hora de irme. Cuando cierra la tienda puedo escuchar un carro a toda velocidad yendo por la calle y puedo notar que era una furgoneta blanca, pero por la velocidad que tenía dio un pequeño salto en un bachelor, haciendo que la puerta lateral de la furgoneta se abra y puedo ver el interior, viendo bolsas de dinero y a 4 sujetos adentro, y uno cierra rápidamente la puerta. El Pelt. Ay, al parecer el trabajo no acaba, dije, para ir a un callejón oscuro y empezar a cambiarme a mi ropa de vigilante, si eso se podía decir tener una ropa, pero después rápidamente convierto mis manos en caderas y empiezo a columpiarme rápidamente, pero eso no era suficiente. La furgoneta era más rápida, así que decidí ir por los callejones para interceptarlos más rápido, pero no era suficiente. Con los bajos edificios y las bajas farolas era difícil tener un buen impulso, pero lo malo es que poco a poco llegaban por la ciudad. Eso era malo, aunque sea de noche y haya menos héroes. Hay héroes nocturnos, pero era eso o dejar escapar a los ladrones, y cuando llegamos a la ciudad puede tomar más impulso gracias a los altos edificios, alcanzando la furgoneta poco a poco, pero con el constante sentimiento de ansiedad de que un héroe aparezca. El Pelt. Vamos, chica, tú puedes, casi los tienes, no es momento de temer. Y cuando estuve a una distancia adecuada regresó una de mis manos a la normalidad para, seguido de mi garganta, sacar un frasco de sangre que tenía una etiqueta con un nombre Electric, y meto mi lengua el frasco, bebiendo la sangre en ella y absorbiendo el don de esta sangre, y de mi mano empezó a salir chispas de electricidad y cierra mi mano en un puño para poco a poco empezar a abrirlo creando una bola de electricidad, y alzo mi mano para seguido lanzar la bola de electricidad. El Pelt. Electric Ball. Lanzó a toda velocidad la Electric Ball, que no dio directory en el carro, pero le dio en un lado haciendo que se vuelque y se estrelle contra una pared. El Pelt.
Eso salió mejor de lo que pensé. Se empieza a acercar al furgón, pero rápidamente se puso en guardia al escuchar la puesta del furgón abrirse, pero esta cayó al suelo haciendo un sonido sordo y del furgón salen dos tipos aturdidos arrastrándose del furgón, empezando a levantarse, pero rápidamente son amarrados por cadenas y rápidamente son noqueados el pelt. Bien, debo hacer esto rápido. Rápidamente sacó a otros 4 sujetos del furgón. Estos no estaban aturdidos o inconscientes y los amarro con mis cadenas. Otra habilidad que supe de este don de cadenas es que puede producir cadenas, es bastante útil, el pelt. Bien, esos son todos ahora su sangre y rápido la policía no tardará en llegar rápidamente. Sacó 6 frascos de mi garganta y empiezo a sacar sangre a los sujetos y cuando terminé me fui sin dudarlo entrando al callejón con los 6 frascos, empezando a bajar por mi garganta, escuchando a lo lejos las sirenas de las patrullas. Después de unos 10 minutos me había alejado lo suficiente y me detengo en un edificio a respirar normalmente porque la adrenalina de casi ser atrapada era mucha. Quién sabe si me había seguido, pero supongo que por ahora me puedo tomar un respiro. El pelt. Bien, tranquilízate, ya paso, solo tómate un respiro. Dejé para mí misma sentándome al borde de un edificio para descansar un poco y de mi boca sacó uno de los frascos que llené de sangre de esos tipos. No sabía qué dones tenían, ni siquiera les da la oportunidad de usarlos y demostrarlos. Todo fue tan rápido que ni siquiera les di tiempo de reaccionar. Creo que ellos estaban igual de apurados. Debí haber preguntado, pero eso ya no importaba, ahora están en manos de la policía y ya no era asunto mío. El pelt. Bien, supongo que debería patrullar un rato más. Son apenas las 2 de la noche, un poco tarde, pero estoy acostumbrada, mejor me muevo. Dije metiendo el frasco de sangre a mi boca y tragarlo y usando mi lengua empezar a balancearse por las calles, alejándome de la ciudad y regresando a mi ruta habitual de patrullaje. Ahora 4 de la noche se podía ver amarrando y colgando de cabeza a un ladrón común con un don de simple mutación, como tener una cola. Era ágil con esa cola, pero no lo suficiente. Decidí no tomar su sangre, su don no era muy que digamos útil, y simplemente lo dejé allí y me fui columpiándome entre edificios sin un rumbo claro en mi ruta de patrullaje. Ahora que es muy tarde en la noche quisiera patrullar un rato más, pero por cosas de tiempo será mejor que no, aunque sea fin de semana para un héroe. No hay descanso, pensé en mi mente mientras me detenía en un tejado, y descansar un poco. Ha sido una noche algo ajetreada y eso debe importar, supongo que no, dije en mi mente mientras sacaba una hoja de admisión de la UA, pero no como héroe, ni si hubiera, estaba llena. Todavía no sabía en qué inscribirme. Cualquiera se hubiese inscrito en la clase de héroe, pero yo ya soy una heroína, pero para los ojos de la ley soy solo una criminal más. Que estupidez, pero qué más da, como si me importara mucho eso. Supongo debería inscribirme en la clase de desarrollo, allí pueda tener conocimientos en tener un mejor traje. El que tengo ahora es muy improvisado. Narrador. Dije para guardar en un bolsillo la hoja y irme columpiando hacia mi casa. Después pensaría en cómo me escribiría en la UA. De todos modos, queda un mes para que terminen las inscripciones y otros 10 meses de preparación para las admisiones. En otro lado, cerca de la ciudad de Musutafu, había varias patrullas haciendo una investigación del área de un presunto accidente de un furgón de ladrones. En eso una patrulla llegó y de ella bajó un hombre que se acercó a la escena del accidente, acercándose a un oficial y preguntando de la situación. Oficial. Oh, detective Tsukauchi, si ahora mismo lo pongo al tanto. Se nos informó de un robo de una tienda de electrónicos en los suburbios de la ciudad. Detective Tsukauchi. Electrónicos, dijiste. Oficial. Sí, detective, solo electrónicos, que ahora mismo casi todo está destruido. Narrador. El detective Tsukauchi fijó la mirada en la furgoneta volcada y luego a la calle y evaluó el lugar. Parecía que el furgón volcó sino antes de dar vueltas por la calle y chocar en lo que ahora es una pared destrozada, y en las grietas de la calle parece que giró mínimo 4 veces hasta estrellarse. Detective Tsukauchi. ¿Y qué hay de los ladrones? Oficial. Ahora mismo están siendo escoltados a la comisaría para ser encerrados. Detective Tsukauchi. Aquí hay algo que no cuadra, oficial. ¿Y qué sería, detective? Detective Tsukauchi. ¿Quién fue el que detuvo el furgón? Narrador. Así Tsukauchi se acercó al furgón y empezara a inspeccionar. Su instinto le decía que aquí había algo más. El furgón fue volcado por alguien, tal vez un héroe que pasaba y simplemente se fue sin tomar nada de crédito, pero las marcas de la parte de delante del furgón, había marcas de algo, pero ¿qué era? Oficial. En detective, pasa algo.
Detective Tsukauchi. Dime cómo encontraron a los ladrones. Oficial. Los encontramos atados con cadenas. Detective, ¿por qué? Pregunta. Detective Tsukauchi. No por nada quiero un informe después de todo esto. Entendido. Oficial. Sí, detective. Narrador. Así el Tsukauchi se fue en su carro sin antes ver una vez más la escena del accidente para seguido subirse e irse del lugar. A la mañana siguiente, una alarma sonaba constantemente marcando las 7 de la mañana y una mano se acercó a la alarma para seguido detener su constante sonido y de entre la sábana sale mi cabeza mientras abría los ojos con somnolencia, luchando por no quedarme dormida y con flojera, me levantó del colchón viejo que encontré por allí. Si me siento en la cama y se podía ver que estaba semidesnuda solo con la ropa interior cubriendo mis partes íntimas y la razón por qué estoy así es por costumbre de mi anterior vida de dormir en boxer. El pelt. Buenos días, qué sueño tengo. Me levantó del colchón que no tenía el somier o base para la cama, solo estaba en el suelo en una esquina del pequeño departamento. No era mucho, pero con los pocos recursos que tenía algo era algo, y en mis patrullajes podía encontrar cosas entre los callejones, como en mi último patrullaje que encontré una estufa, no una de las grandes, sino una portátil. Por lo menos sirve para hacerme algo de café. El pelt. Será mejor que me bañe y me vaya al trabajo. Dije mientras tomaba una toalla, que desde ahora digo casi todo lo que tengo es de la basura o cosas que me encuentro en callejones, pero como dice el dicho, la basura de uno es el tesoro de otro y realmente no me quejo, me siento a gusto con lo poco que tenía. Así tomo mi ropa que lo primero y hago una cara no de asco, sino de que debo ya lavar esta ropa. El pelt. Ay, debo lavar esta ropa ya, pero no es que tenga mucha ropa, quizás sea hora de comprarme algo de ropa. Doy una mirada rápida al pequeño refrigerador que tenía. El pelt. Y también comida. Dije para tomar mi ropa y la toalla y meterse a bañar cerrando la puerta del baño. Unos 10 minutos después. Salgo de la ducha ya cambiada mientras aún seco mi cabello húmedo y después me acerco a lo que se le podría llamar cocina improvisada y de una de las repisas tomo una botella de agua y la echo en una olla pequeña para seguido encender el pequeña estufa y calentar el café. Un tiempo después estaba caminando por la calle con un termo de café pequeño con una pegatina que presenta un cráneo estilizado de color beige pálido con un diseño caricaturesco y agresivo. Sus ojos son grandes, negros y triangulares, con bordes angulosos que refuerzan una expresión amenazante o intensa. La nariz está representada por un pequeño triángulo negro invertido, y la mandíbula tiene líneas negras, que sugieren dientes expuestos o grietas, añadiendo un toque dramático al diseño. El cráneo está colocado sobre una base dorada con forma de escudo, que tiene bordes geométricos ligeramente facetados. La parte superior del cráneo tiene pequeñas puntas que recuerdan a orejas puntiagudas o protuberancias. Debajo del diseño principal, en una tipografía gótica y ornamentada, aparece el texto Speotos Venaticus, que agrega un aire místico o temático al símbolo, que igualmente estaba en mi chaqueta en uno de los hombros, pero dejando eso de a un lado estaba llegando y abro la puerta con las llaves que me había dado mi jefe y abro el cerrojo de la puerta. Abriendo la tienda voy detrás del mostrador y dejo en la barra mi termo y con un panel de luces enciendo todas las luces del lugar y luego me dirijo a la puerta para voltear un letrero que decía abierto y luego me regreso al mostrador y tomo mi termo para darle un trago. El pelt. Bien, este será un día igual de aburrido. Me mantengo sin hacer nada por un buen rato y después con mi mano saco de mi chaqueta una hoja. Era la hoja de inscripción para la UA. Estaba arrugada y trato de quitarle un poco lo arrugado y miró el papel por un buen rato, dudando de si inscribirme, pero al final doy un suspiro y tomo un lápiz de uno de los cajones del mostrador y empiezo a llenar la hoja de inscripción poniendo mi nombre, Don, entre otras cosas, pero dejé para al final a que me quiero inscribir en la UA. Dudo por unos segundos y escribo en clase de desarrollo. Así terminando la inscripción ahora solo tocaba enviar la hoja y estar inscrita y tendré 10 meses para prepararme el pelt. Bueno, está lista ahora. ¿Cómo envío esto? A fin de cap.